Hoy voy a hablar sobre tres grandes retos de la humanidad. Primero, el cambio climático. Segundo, la escasez de agua dulce. Y tercero, la energía. Pero no solo se los voy a describir, sino que se los voy a analizar a través de la curva de Cummings, una teoría clave y importante para entender cómo el desarrollo económico se relaciona con la desigualdad y el impacto ambiental. Que esto se puede representar como una U invertida. Con el tiempo, esta idea se extendió al medio ambiente, creando la curva Cummings ambiental, que sugiere que, otra vez, primero, al inicio del desarrollo, obviamente aumenta la contaminación. Y como segundo, luego los países ricos tienen que invertir en las soluciones para reducir ese impacto ambiental que realizaron. Con esto pues tenemos una idea clave. El crecimiento económico primero empeora los problemas, pero luego puede ayudar a solucionarlos, aunque esto no siempre se cumple de manera automática. Ahora vamos a hablar del primer reto que enfrenta la humanidad. ¿Cuál es el cambio climático? El cambio climático es uno de los mayores retos actuales que enfrentamos como humanidad. Está impulsado principalmente por las emisiones de CO2 derivadas del desarrollo. Si queremos relacionarlo con la curva de Cummings, que consiste de dos etapas, entonces sería: en países desarrollados aumentan las emisiones al crecer industrialmente o al desarrollarse y emitir las emisiones de CO2. Y como segunda etapa están los países desarrollados, pues que comienzan a reducirlo a través de una tecnología limpia o avanzadas para reducir ese impacto ambiental que han realizado. Ahí es donde se genera la problemática de esta segunda etapa, pues no todos los países alcanzan la parte descendente de la curva al mismo tiempo. Ahora, como dato curioso, tenemos que el 10% más rico del planeta genera casi el 50% de las emisiones globales. Esto muestra que el problema no es solo el crecimiento, sino la desigualdad. Entonces, como análisis crítico frente a esta problemática, la curva de Cummings ambiental no siempre se cumple, porque el daño ambiental puede ser irreversible antes de llegar al punto de mejora. Como ya tenemos estos puntos, podemos realizar en realidad un análisis crítico frente a la curva de Cummings ambiental. ¿Por qué? Pues porque no siempre se va a cumplir, porque el daño ambiental puede ser irreversible antes de llegar al punto de mejora. Ahora vamos a hablar de la segunda problemática, que es la escasez del agua dulce. Aunque el planeta tiene mucha agua, solo el 2.5% es dulce y menos del 1% es accesible para el consumo humano. Ustedes dirán, ¿cómo relacionamos esto con Cummings? Primero, aquí vamos a dividirlo como en tres etapas, ya no en dos, sino en tres. ¿Por qué? Porque están los países que son pobres. Su acceso al agua es muy limitado, muy poco probable que tengan ellos una fuente de agua potable. Después ya nos encontramos los países que están en desarrollo, que ellos tienen una mayor explotación del agua y son grandes contaminantes. Y en los países que son considerados ricos o desarrollados, tienen una mejor gestión, una mejor tecnología para el tratamiento de aguas y así llegue con mayor potabilidad a sus habitantes. ¿Cuál es el problema? Y es que el acceso al agua sigue siendo profundamente desigual. Y con esto les voy a dar un dato curioso. Una persona que vive en un país rico o desarrollado puede usar hasta 10 veces más agua que tan solo una persona que vive en un país en desarrollo. Entonces, ¿cuál viene siendo ese análisis crítico frente a esta problemática de escasez de agua dulce? Y es que aquí la curva en Cummings falla parcialmente, porque el acceso al agua depende más de la distribución y de las políticas públicas que en realidad del crecimiento económico. Esto es como lo maneje cada país. Sabemos que muchas regiones de países que se encuentran aún en desarrollo, como lo es nuestro país en Colombia, específicamente en La Guajira, que es el departamento que menos acceso al agua tiene, esto nos puede relacionar con ese análisis crítico, pues su acceso y las medidas y políticas públicas que ha manejado el gobierno son muy escasas o muy pocas las soluciones que le dan a esta problemática.
Esta es una campana para concientizar a la gente sobre el uso excesivo del agua y sus posibles soluciones. Algunas acciones que pueden hacer para evitarlo son: no contaminar el agua, utilizar poca agua para lavarse los dientes, reutilizar el agua sucia para sanitarios, recolectar agua de lluvia, lavar el carro con cubeta de esponja, revisar tubería. Sé parte del cambio, ayuda a crear conciencia sobre el cuidado del agua. Recuerda, gota a gota el agua se agota. Ahora debemos hablar de nuestro tercer reto, que es la energía. La energía es esencial para el desarrollo, pero también es una de las principales fuentes de nuestra contaminación. ¿Cómo se relaciona o cómo podemos verlo a través de QNIX? Primero, está la fase inicial, como ya lo hemos venido hablando. En este caso, en el uso de la energía, es el uso de los combustibles fósiles. Y la segunda fase sería la fase avanzada, que es esa transición a energías renovables. ¿Cuál es el problema de esa transición? Es que es desigual en los diferentes países. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas condiciones o el uso de tecnologías de estas nuevas energías o estas nuevas formas de utilización de ellas. ¿Esto qué quiere decir? En una simple frase: la transición energética es desigual en diferentes países. Como dato curioso tenemos que más de 70.000 millones de personas aún no tienen acceso a electricidad. Esto ocurre en los países con menos desarrollo. Y si nos vamos ahora a un análisis crítico, la curva sugiere que los países ricos pueden limpiar su consumo, pero muchas veces trasladan la contaminación a esos países pobres, o incluso esas grandes industrias son trasladadas a esos países para que no contaminar su propio país, sino contaminar los demás bajos recursos. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la desigualdad? La clave de estos retos obviamente es la desigualdad, y depende así también cómo o qué tan efectivo sea la curva de QNIX, porque los países ricos contaminan más históricamente y así se han revelado en diferentes estudios, y los países pobres son los que sufren las consecuencias. Esto cuestiona entonces la idea de que el crecimiento económico por sí solo resolverá los problemas. ¿Qué quiere decir? La curva de QNIX pues no es solo una ley, es una tendencia que depende de decisiones tanto políticas, tecnológicas, económicas y sociales. Bueno, con todo esto que les he narrado y les he contado, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Pues los retos de la humanidad no solo son ambientales, sino que también son económicos y sociales, depende del contexto de cada país. La curva de QNIX nos ayuda así a entender que el desarrollo puede generar problemas antes de resolverlos, pero esto no quiere decir que haya una garantía a que van a haber soluciones. Por eso el verdadero desafío no es solo crecer, sino también hacerlo de manera equitativa y sostenible, salvaguardando nuestro medio ambiente. Y como una reflexión final, pues puedo decirles que el futuro no depende solo del crecimiento económico, sino de cómo decidimos crecer. Y ya, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.